En las horas finales de su pontificado, cuando las sombras de la noche abrazaban la majestuosa cúpula de San Pedro y las estrellas comenzaban a tejer su manto sobre la ciudad eterna, el Papa Leo XIV se hallaba sumido en una oración profunda, más allá de lo que los ojos podían ver y los oídos escuchar. Allí, en el recinto sagrado donde el silencio habla con voz de eternidad, el Santo Padre, cuya vida había sido un faro de fe y comprensión, se preparaba para dejar un último mensaje a un mundo que yacía adormecido ante el esplendor del misterio divino. Con una voz que resonaba como un eco de las antiguas profecías y que se alzaba por encima de las murmuraciones del tiempo, el Papa habló. Su voz era como un susurro del viento del Espíritu, llevando consigo una verdad que el mundo había olvidado, pero que aún ardía en los corazones de aquellos que buscaban con sinceridad. En sus manos, una carta, destinada a un niño ciego, un símbolo de la inocencia y la pureza que aún pueden ser el refugio de la verdad en un mundo que se ha vuelto sordo y ciego a las cosas de Dios. Y al entregar la misiva, las palabras del Papa resonaron con una claridad que cortaba el alma. Léela con el corazón, porque los sabios ya no entienden mi lengua. Hermanos, hermanas, en este acto sencillo se encierra el drama y la esperanza de nuestra fe. ¿Dónde está la sabiduría del mundo cuando se enfrenta al misterio de lo divino? ¿Dónde se ocultan los corazones que se atreven a mirar más allá del velo, hacia la luz que no conoce ocaso? La claridad de la fe sencilla es un farol en la noche de nuestra incredulidad, un faro que nos llama de regreso a casa, al refugio del corazón inmaculado de María, donde las llamas del amor ardiente esperan consumar nuestras frialdades y dudas. En la revelación que la hermana Teresa Benedicta recibió en Alemania, en el año de gracia de 1992, se nos ofrece un espejo de nuestra época, un recordatorio de que la fe no es una cuestión de la mente, sino del corazón. Vio ella al Papa entregar una carta a un niño ciego, una imagen que a los ojos de muchos parece inexplicable, pero que es un signo profundo de nuestra ceguera espiritual y de la necesidad de leer con el corazón, de abrirnos a la sabiduría que se esconde en la simplicidad. A medida que el mundo se sumerge en la niebla de las guerras, el ruido del conflicto y la apostasía del espíritu, las palabras del Papa Leo XIV resuenan como un eco divino, que debe despertar en cada uno de nosotros una respuesta. ¿Responderás tú al llamado? ¿Serás parte del triunfo que se anuncia, el triunfo del corazón de María sobre los males que nos aquejan? La oscuridad parece crecer, pero no es más que una oportunidad para que se manifieste la luz eterna que nos prometió aquel que venció a la muerte. En cada rosario que rezamos, cada lágrima que derramamos por el dolor del mundo, estamos sembrando las semillas del reino que ha de venir. Cada oración es una llama que se enciende en la noche del alma, un fuego sagrado que purifica y transforma. Es en este tiempo, en este momento de la historia, que el mensaje del Papa Leo XIV resuena con una urgencia que no podemos ignorar. Nos pide mirar con los ojos del alma, a sentir con la profundidad del amor divino, a ser luces que guíen a otros en medio de las tinieblas. Nos llama a una conversión sincera, a un retorno al camino estrecho que lleva a la vida, a ser instrumentos de paz en un mundo que ha olvidado lo que significa ser verdaderamente humano. Entonces, queridos hermanos, ¿quién de entre nosotros está dispuesto a ser un faro en la tormenta? ¿Quién alzará su voz en un cántico de esperanza, respondido al susurro del Creador, en lo profundo de su ser? El río de la historia avanza implacable, pero en sus aguas hay una corriente de gracia que nos arrastra hacia el abrazo misericordioso del Padre. Al final de su vida, el Papa Leo XIV dejó un legado que trasciende palabras y documentos,
un legado que se inscribe en el corazón de cada creyente, como un llamado a ser testigos del amor que transforma. Su última voluntad no fue una declaración a los poderosos de la tierra, sino un susurro a los humildes, a los pequeños, a aquellos cuyos corazones son lo suficientemente puros para entender el lenguaje de la eternidad. Las campanas del Vaticano han cesado de tañer, y el viento lleva consigo el susurro de una promesa, que, aunque el mundo pase, la palabra de Dios permanecerá. Así como el niño ciego, somos invitados a leer con el corazón, a convertirnos en portadores de la luz que disipe la oscuridad del mundo. Y así, dejamos que el corazón contemple este misterio no resuelto, una invitación divina que resuena eternamente, más allá de las colinas de Roma, más allá de los confines del tiempo. Que cada uno de nosotros, al encontrarse con este llamado, se pregunte, ¿qué elegiré? ¿Seré parte de este despertar espiritual que el mundo tanto necesita, o permaneceré en el silencio de mi propia indolencia? Que la gracia nos guíe en nuestra respuesta, mientras el eco de la voz del Papa Leo XIV sigue resonando en nuestras almas, un recordatorio constante de la luz que nunca puede ser vencida. En estos días de confusión y sombras, cuando el mundo parece haber perdido su rumbo en el vasto océano de la incertidumbre, me encuentro, como si fuera un humilde siervo en la vasta viña del Señor, llamado a compartir con vosotros, mis hermanos en Cristo, una revelación profunda, una que el Santo Padre, Leo XIV, me encomendó en su último mensaje. Este mensaje, más que un simple conjunto de palabras, es una súplica que vibra en los confines de la creación misma, un susurro del Espíritu que busca despertar en nuestros corazones una llama de amor y esperanza. En una visión concedida a la hermana Teresa Benedicta en la Alemania de 1992, se le mostró una imagen de gran profundidad y significado. En ella, vio al Papa, al hijo de Pedro en la tierra, entregar una carta a un niño ciego, y las palabras que se pronunciaron fueron: «Léela con el corazón, porque los sabios ya no entienden mi lengua». Este acto simbólico resuena con la verdad de nuestro tiempo. En un mundo que confía más en la razón que en el amor, en la lógica más que en la fe, hemos cerrado nuestros ojos a lo esencial, a lo que solo puede ser visto con el corazón puro. La primera señal de esta época de tribulación emergió del dolor de una tierra que gime en su agonía. Como un fiel testigo de los tiempos, los vientos han susurrado en lenguas que el hombre ha olvidado, lenguas que cantaban alabanzas al Creador antes de que la vanidad y el orgullo de la humanidad las silenciaran. Las aguas, como testigos de un pacto roto, se han alzado, reclamando justicia por la desobediencia de quienes fueron hechos sus guardianes. El suelo, otrora lleno de fertilidad y vida, se ha tornado estéril, reflejando la aridez del espíritu humano que le ha dado la espalda a su origen divino. En este drama cósmico, cada lágrima que cae de los ojos de un inocente asciende al cielo como una oración silenciosa que clama por redención. Las guerras, la apostasía, la frialdad espiritual que vemos a nuestro alrededor son signos del tiempo que nos toca vivir, tiempos que demandan una conversión sincera y profunda. Ante este panorama, surge una pregunta que penetra el corazón. ¿Responderás tú al llamado? ¿Serás parte del triunfo que se anuncia? La Virgen María, en su corazón inmaculado, nos ha sido dada como una estrella luminosa en medio de la noche oscura. Su manto, extendido sobre la humanidad, es un refugio de amor y misericordia, una llamada constante a regresar al camino de la luz. En su corazón encontramos la promesa del triunfo, una promesa que no es de este mundo, sino del reino que el Señor nos ha preparado desde la fundación del mundo. El dolor del mundo actual, en su profunda tristeza, nos invita a una reflexión mayor.
las guerras que dividen naciones y corazones, el odio que se propaga como un veneno silencioso, la apostasía que corroe la fe desde dentro, todo es un eco de la separación original del hombre de su Dios. Pero, ¿no es también una oportunidad para redescubrir el poder transformador del Evangelio? ¿No es este el momento de clamar al cielo con un corazón contrito, buscando la misericordia que nunca se nos niega? En la entrega de aquella carta al niño ciego, el Papa Leo XIV nos recuerda que la verdadera visión no está en los ojos, sino en el corazón. Es en la intimidad del alma donde se desarrollan las batallas más grandes, donde se decide el destino eterno. Cada rosario rezado, cada lágrima ofrecida, cada corazón consagrado al amor de Cristo y María, son antorchas que iluminan el camino de regreso al hogar celestial. La creación misma nos urge a responder, a ser heraldos de paz y portadores de esperanza. Nos encontramos en un umbral, un punto de inflexión que demanda de nosotros una fe viva y activa, una confianza absoluta en el plan divino que supera nuestra comprensión. En esta encrucijada, la pregunta resuena con mayor intensidad. ¿Serás tú parte del triunfo que se anuncia? ¿Serás un faro de luz en medio de las tinieblas? El eco de esta invitación se extiende como un río que fluye, lento y solemne, llevando consigo las oraciones de los santos y las súplicas de los pecadores. Nos llama a la conversión, a una vida de santidad, a ser testigos del amor que transforma. No dejemos que el ruido del mundo ahogue este llamado, que nuestros corazones sean como tierra fértil, listos para recibir la semilla de la esperanza y hacerla florecer. Al final de esta reflexión no hay cierre, sino una apertura a la gracia que nos espera si respondemos. Es un eco que invita, que llama a un nuevo comienzo, a un despertar espiritual que nos conducirá al triunfo definitivo del corazón de María. En este tiempo de gracia, respondamos con todo nuestro ser, abrazando el fuego sagrado que nos purifica y nos prepara para el encuentro definitivo con nuestro Señor. Que así sea. En el silencio de las catedrales, donde antaño resonaba el murmullo constante de las oraciones, pareciera que el aire mismo ha detenido su respiración. Las luces de los cirios, antes encendidas con manos temblorosas de fe, ahora titilan débilmente, como si el viento del mundo quisiera apagar la última llama que conecta lo terrenal con lo celestial. Así, entre piedras que han visto pasar siglos de esperanza y desolación, se alza la figura del Papa Leo XIV, un pastor cuya voz aún puede penetrar el velo de la indiferencia moderna. Custodiando un legado que se siente tan pesado como el oro de las coronas, Leo XIV, en su última exhortación al mundo, comparte una revelación que ha guardado en su corazón como un fuego sagrado. En algún rincón de la Alemania de 1992, la hermana Teresa Benedicta tuvo una visión. Un niño ciego recibía una carta del Papa, con la instrucción divina de leerla con el corazón. «Porque los sabios ya no entienden mi lengua», dijo él, y en esa sencilla imagen yace una verdad que busca resurgir entre los escombros de un mundo que ha olvidado cómo escuchar. Vivimos tiempos donde la fe, esa roca que debería ser inquebrantable, se tambalea bajo el peso de una duda que se extiende como un río turbio. Las guerras, las sombras del odio y la división carcomen el espíritu humano, y las iglesias, que fueron refugios y faros de luz, se encuentran vacías, eco de una modernidad que promete respuestas sin preguntas. ¿Acaso hemos olvidado que la verdadera sabiduría reside no en las respuestas, sino en la pregunta misma, en ese espacio sagrado que nos impulsa a buscar con el alma abierta? En su mensaje, Leo XIV no habla solo con la autoridad del trono petrino, sino con la humildad de un pastor que ha visto cómo sus ovejas se dispersan. Su voz es un llamado urgente a la conversión del corazón,
un retorno al fuego del amor divino que nunca se extingue, aunque los vientos de la apostasía intenten sofocarlo. ¿Responderás tú al llamado? Pregunta a cada alma que escucha, invitando a unirse en una oración que no solo hable con palabras, sino con acciones que reflejen la luz de Cristo en un mundo que ha cerrado sus ojos. El mundo se encuentra en un punto de inflexión, un momento donde la oscuridad parece aumentar su dominio, pero no es el fin. La fe, aunque a veces se reduzca a una pequeña chispa en medio de la tempestad, tiene el poder de inflamar corazones y despertar nuevamente el fervor de una humanidad que anhela significado. Las lágrimas de quienes sufren, las oraciones dichas en susurros por aquellos que aún creen, son como perlas ensartadas en un rosario que sube al cielo, buscando la intercesión del corazón de María, cuya promesa siempre ha sido el triunfo de la fe. Leo XIV, con su mensaje, lanza una invitación a unirse en este resurgir espiritual. ¿Serás parte del triunfo que se anuncia? Inquiere, sabiendo que cada corazón convertido se convierte en una piedra viva en el edificio de una iglesia que se reconstruye no con ladrillos, sino con el amor y el sacrificio de cada fiel. En la mística de su exhortación resuena la certeza de que las tinieblas nunca prevalecerán completamente. Siempre habrá una llama, por pequeña que sea, que guiará a los perdidos hacia el camino de regreso. Al avanzar por esta narrativa de dolor y esperanza, uno no puede evitar sentir el peso de la responsabilidad que se nos confía. El Papa nos recuerda que, aunque el albor de la modernidad prometa un nuevo amanecer, solo en la luz de la verdad eterna hallaremos el verdadero día. Nos llama a ser antorchas en la oscuridad, a sostener el fuego de la fe con manos firmes y corazones puros, conscientes de que somos partícipes de un plan divino que supera nuestro entendimiento, pero no nuestra capacidad de amar. El eco de su mensaje no se apaga con su voz, queda suspendido en el aire, esperando la respuesta de cada alma. Es un eco que nos invita a mirar más allá de nuestras limitaciones y ver el mundo con los ojos de un niño ciego, quien, a pesar de su falta de visión, entiende con el corazón lo que la razón ha olvidado. En este tiempo de prueba, la verdadera visión es aquella que viene del amor, aquel que nunca cesa de buscar, de esperar, de creer. Así, la crónica de Leo XIV no cierra con un final definitivo, sino que deja abierto el espacio para que cada uno de nosotros continúe la historia. En nuestras manos se coloca la carta que debemos leer con el corazón, y se nos pregunta si seremos los guardianes de esta fe en tiempos de oscuridad. La invitación permanece, flotando como un susurro divino en el viento. ¿Responderás tú al llamado? En el ocaso de este mundo, cuando las sombras de la confusión se extienden como un manto sobre la humanidad y el silbido del viento lleva consigo susurros de épocas antiguas, existe un relato que ha llegado hasta nosotros. Un testimonio que el Papa Leo XIV, en su infinita sabiduría y humildad, decidió compartir con un niño ciego, depositario de una verdad que solo puede ser vista con los ojos del corazón. Es en este acto sencillo y profundo donde se anida la esperanza de un tiempo en el que la luz del Espíritu Santo disipe toda oscuridad. La hermana Teresa Benedicta, con su semblante sereno y su mirada que parece atravesar los velos de este mundo, fue testigo de esta revelación en un año en que las puertas del cielo parecían entreabrirse para permitir que fragmentos de eternidad se derramaran sobre la tierra. Vi al Papa entregar una carta a un niño ciego. Dijo: «Léela con el corazón, porque los sabios ya no entienden mi lengua». Estas palabras, tejidas con la sabiduría de quien ha caminado largas sendas de oración, resonaron como un eco ancestral en el corazón de quienes aún buscan la verdad en medio de la distorsión. El tercer presagio se manifestó.
y con él la verdad fue cubierta por un velo de niebla densa. Aquellos escogidos para ser mensajeros de la palabra se convirtieron en sombras de lo que una vez fueron. Sus voces, que debieran haber sido como trompetas anunciando el nuevo día, se apagaron, y las Escrituras, ese tesoro inagotable de sabiduría divina, fueron interpretadas con corazones endurecidos, como si el hielo del mundo hubiera congelado el amor que debía arder en ellos. Las ovejas, confundidas, vagaron sin rumbo. En su búsqueda de un líder que comprendiera su dolor, se dispersaron por praderas desconocidas, mientras el verdadero pastor, con ojos de misericordia, lloraba lágrimas de compasión. ¿Es posible que nuestra ceguera espiritual nos haya llevado tan lejos de su voz que apenas podemos recordar el calor de su presencia? En este peregrinaje por un valle de sombras, donde la frialdad espiritual parece haberse aposado con tentáculos invisibles, nos encontramos en la encrucijada de la desesperanza y el anhelo. Las guerras devoran generaciones con su furia insaciable. La apostasía se ha entronizado en corazones que una vez ardieron con el fuego del Espíritu, y la indiferencia ciega al amor verdadero ha erigido un muro que separa a los hombres de su Creador. Sin embargo, incluso en esta noche oscura del alma, una llama titila en el horizonte, prometiendo el amanecer de un nuevo día. Es el corazón de María, inmaculado y puro, que continúa llamando a sus hijos a retornar al camino de la conversión. Es en el rosario, esa cadena de amor que une cielo y tierra, donde encontramos la fuerza para seguir adelante. ¿Responderás tú al llamado? ¿Permitirás que el fuego sagrado de la fe avive los brasas dormidas de tu ser? En medio de esta batalla espiritual, la voz de Leo XIV resuena como un faro de esperanza. No es una llamada a la desesperación, sino una invitación a redescubrir la belleza de una vida vivida en plenitud de amor y servicio. Un camino trazado por aquel que es el camino, la verdad y la vida. Las lágrimas de compunción se transforman en perlas preciosas a los ojos de Dios, y cada corazón consagrado a su amor es un golpe poderoso contra las cadenas de la oscuridad. Así, el mensaje de la hermana Teresa Benedicta y el gesto humilde del Papa Leo XIV se entrelazan en una danza de luz y sombras, de esperanza y desafío. Nos invitan a ser parte del triunfo que se anuncia, a no ceder ante la desesperanza que amenaza devorar el alba de un nuevo amanecer. Porque aunque las tinieblas parezcan impenetrables, la promesa de la resurrección es segura. El triunfo del corazón de María es inevitable. ¿Serás parte de ese amanecer? ¿Te unirás al coro silencioso de aquellos que, en su humildad, transforman el mundo a través del amor y la oración? El eco de esta invitación resuena en los valles y colinas del Espíritu, esperando una respuesta que solo tú puedes dar. Que el Espíritu Santo ilumine tu corazón y te conduzca a las aguas vivas de la verdad y la esperanza. Amén. En los últimos días de su pontificado, cuando las campanas de San Pedro resonaban con un eco que parecía llevar consigo un susurro antiguo, Papa Leo XIV, aquel pastor de rostro surcado por las arrugas de la oración y los dolores de su rebaño, se sentó a escribir su último mensaje al mundo. Con cada trazo de la pluma, sentía el peso de siglos de fe y esperanza, así como la urgencia de un tiempo que pendía sobre el abismo de su propia sombra. Era una noche tranquila y fría, en la que el viento acariciaba las ventanas del Vaticano como un lamento suave, y el Santo Padre, en la soledad de su estudio, contemplaba una visión que había guardado durante años en el silencio de su corazón. Había llegado el momento de revelar lo que una humilde hermana, Teresa Benedicta de Alemania, había recibido como un susurro divino en 1992. La imagen era clara en su memoria. Un niño ciego recibía una carta de sus manos, y él le decía, con una voz cálida y paternal,
Léela con el corazón, porque los sabios ya no entienden mi lengua. Vivimos tiempos en los que el amor, ese sagrado y eterno pilar de nuestra fe, se ha convertido en un tesoro escaso. Las familias, que otrora eran un santuario de unidad y amor, se han resquebrajado bajo el cruel yugo de un egoísmo que como zarza ardiente consume todo a su alrededor. Las llamas de los hogares, que alguna vez danzaron con el calor del perdón y la alegría compartida, ahora se extinguen en la fría indiferencia. ¿Acaso no sentimos el helado aliento de la soledad que se cierne sobre nuestras comunidades, transformándolas en desoladas islas? En esta hora, el corazón de Cristo, traspasado por la lanza de nuestros pecados, clama por una conversión sincera. Nos llama a regresar a las fuentes vivas del amor y la caridad, a despertar del letargo de un mundo adormecido en su propia vanidad. En cada lágrima que derrama la Virgen María en su corazón inmaculado, hay un llamado urgente al retorno, a la reconciliación, a forjar de nuevo la comunión entre los hermanos. Miremos a nuestro alrededor, a las sombras que se alargan por las calles de nuestras ciudades, a los rostros apagados por la desesperanza. ¿No escuchamos el eco de un gemido que asciende como incienso en un altar olvidado? Es el clamor de aquellos que han perdido el rumbo, que buscan en las tinieblas la luz que se oculta tras nubes de rencor y desconfianza. Pero no todo está perdido. En medio de esta oscuridad, la promesa de un amanecer resplandece en el horizonte. El triunfo del corazón de María está cerca, y con él, la restauración de un amor renovado en Cristo. Es un fuego sagrado que arde sin consumirse, una luz que no puede ser apagada por las sombras del mundo. ¿Responderás tú al llamado? ¿Serás parte del triunfo que se anuncia? Este mensaje, que el Papa Leo XIV entrega como el último de sus legados, es una invitación a abrir los ojos del corazón, a leer la carta divina que nos ha sido confiada. Es un llamado a cada alma para que, como aquel niño ciego, pueda ver más allá de la oscuridad y encontrar la luz del amor verdadero. Así, el Santo Padre, con la serenidad de quien ha vivido en la fe y para la fe, ora por un renacimiento espiritual, una resurrección del amor que transforme los corazones endurecidos en fuentes de misericordia. Que cada uno de nosotros, en la intimidad de su ser, se vuelva un faro de esperanza, una chispa de luz en el mar de la humanidad. En este río de palabras que fluye desde el corazón del Papa hacia la eternidad, se nos ofrece una visión, un camino, una promesa. No dejemos que el frío de la indiferencia apague el fuego divino que arde dentro de nosotros. Que nuestra respuesta sea un sí generoso al amor que nunca falla, un amor que nos llama a ser uno con Él en la eternidad. Que en cada rosario rezado con devoción, en cada acto de bondad silenciosa, en cada oración elevándose como el canto de un ángel, encontremos la fuerza para reconstruir las ruinas de nuestra era. Que la luz de Cristo, reflejada en el corazón inmaculado de su Madre, sea nuestra guía para siempre. Amén. En el silencio solemne de una capilla olvidada por el bullicio del mundo, donde la luz incierta de la aurora apenas se atreve a penetrar, una revelación celestial se desdobla en el corazón de quienes aún tienen fe para ver más allá de lo visible. Fue en este sagrado refugio de plegarias que las palabras del Papa Leo XIV resonaron como un eco divino, llevando consigo el peso y el susurro de lo eterno. En una época en que el mundo se ha vuelto ciego a las verdades sencillas, un niño, privado de la vista pero no de la gracia, se convirtió en el depositario de un mensaje que desafía la comprensión común. Léela con el corazón, le dijo el Santo Padre, entregándole una carta que los sabios del mundo, en su arrogante búsqueda de respuestas, han sido incapaces de descifrar. Esta sencilla y poderosa instrucción revela el secreto oculto en las palabras del pontífice, un llamado a ver
más allá de las apariencias, a escuchar el murmullo de Dios en el silencio de nuestros corazones. En un mundo desgarrado por guerras y apostasía, donde la frialdad espiritual ha congelado el amor de muchos, la figura del niño resplandece como un faro en medio de la tormenta. Este niño, ciego para lo que los hombres consideran realidad, pero iluminado por la luz de un amor que trasciende lo humano, es la antítesis de una era que ha olvidado cómo amar. En sus manos temblorosas, aquella carta se vuelve un rosario invisible, una oración constante que se eleva ardiente hacia el cielo, buscando la intercesión del corazón inmaculado de la Virgen María. ¿Acaso no te conmueve el pensamiento de que un infante, que no ve con los ojos, puede sin embargo percibir la gloria de Dios en medio de tanta oscuridad? ¿Responderás tú al llamado de esta visión, o permanecerás encerrado en los muros de tu propia incredulidad? En un mundo donde las lágrimas por los inocentes se han secado, todavía hay fuegos sagrados que arden, alimentados por corazones consagrados a la verdad. Este niño, este humilde servidor de la gracia, se convierte en un símbolo viviente de que el triunfo de la fe no se escribe con las manos de los poderosos, sino con la aceptación sencilla y pura de un amor que no exige, sino que se ofrece. En el misterio del amor divino, todos somos llamados a ser como ese niño, a despojarnos de la arrogancia que nos ciega y a abrazar la simplicidad que nos libera. Las palabras del Papa Leo XIV no son solo para el niño ciego, sino para cada uno de nosotros que hemos perdido la capacidad de ver con los ojos del corazón. El mundo, en su prisa febril por entender y poseer, ha olvidado que las verdades más profundas no se analizan, sino que se viven. ¿Serás tú quien escuche el susurro de esa verdad en las noches silenciosas? ¿Permitirás que tu corazón se convierta en un altar donde arda el fuego del amor divino? Entre lágrimas y oraciones, el Papa ha custodiado este mensaje como un tesoro oculto, esperando el momento propicio para compartirlo con el mundo. Ahora, en este tiempo de incertidumbre, cuando las sombras parecen alargarse sin fin, ha llegado la hora de revelar lo que el corazón ya sabe, pero que la mente ha olvidado. Es un llamado a la conversión, a volver al origen de nuestro ser, donde Dios nos espera con los brazos abiertos. En cada rincón del mundo, este mensaje resuena como un tamborileo lejano que va creciendo en intensidad. ¿Serás parte del triunfo que se anuncia o seguirás sordo a las invitaciones del cielo? La decisión recae sobre cada uno de nosotros, y en el crisol del tiempo, encontramos la oportunidad de responder, ya no con palabras vacías, sino con una vida transformada por el amor. El quinto y último signo ha sido revelado en forma de un niño, cuya fe pura y amorosa nos invita a vislumbrar el amanecer de una nueva era. En la penumbra de la historia, cuando todo parece perdido, hay una luz que nunca se extingue. Aquellos que la buscan con un corazón sincero descubrirán que no están solos, que el amor de Dios es una llama eterna que nunca deja de arder. Así, la narración no concluye, sino que se abre en un eco de esperanza infinita. En la oscuridad, la luz de Cristo sigue brillando, y cada alma que se atreve a confiar en este amor encuentra su camino de regreso a la casa del Padre. La carta en manos del niño ciego es más que un mensaje. Es una invitación a participar en el milagro de la fe, a ser testigos del amor que transforma y redime. En el silencio de nuestros corazones, la respuesta ya está escrita. ¿La escucharás? En la penumbra de la capilla, el incienso se alzaba como una oración hecha humo, una súplica susurrante que se enroscaba en el aire pesado. Allí, Papa Leo XIV, el pastor que durante años había guiado a su rebaño a través de valles de sombras y esperanzas titilantes, se encontraba en profunda contemplación. Sus ojos, ya gastados por la vigilia y las lágrimas por el mundo,
parecían mirar más allá de la materia, hacia un horizonte invisible donde el tiempo y lo eterno se tocan. Fue en ese espacio sagrado donde una revelación sellada con el fuego de la mística había sido entregada a través de los años. La hermana Teresa Benedicta, en un rincón de Alemania en 1992, había visto una visión que, como el viento en la noche, susurraba secretos olvidados. Vi al Papa entregar una carta a un niño ciego. Dijo: «Léela con el corazón, porque los sabios ya no entienden mi lengua». Aquella imagen se había convertido en un símbolo del mensaje que ahora el Papa, con manos temblorosas pero firmes en su misión, estaba dispuesto a compartir con el mundo. En este escenario de desolación y esperanza, el alma del hombre era llamada a despertar. Las ciudades, antaño llenas de alabanzas y cantos, se habían vuelto campos de silencio, donde el rugido de las guerras y la apostasía acallaban la música del espíritu. Las frías luces de la modernidad intentaban opacar el calor eterno de la fe, pero en el corazón de cada creyente ardía un fuego que no podía ser extinguido. El sufrimiento, misterioso y agudo, se erigía como un camino de redención. Cada lágrima, sembrada en tierra de dolor, se transformaba en una semilla de esperanza. ¿No es acaso a través del sufrimiento que nos unimos más profundamente al misterio de la cruz? En cada llanto hay un eco de aquel clamor en el Gólgota, y si bien el mundo parece haberse endurecido, la fe sigue siendo un faro en la tormenta, guiando a los corazones hacia la luz que nunca muere. En la soledad de su meditación, el Papa contemplaba el corazón de la humanidad como un campo de batalla. Sin embargo, sabía bien que en el abismo de nuestra desesperación, la presencia divina nunca nos abandona. La Madre, el corazón de María, vela con amor tierno y poderoso, prometiendo un triunfo que no es de esta tierra, sino de los cielos. ¿Responderás tú al llamado de su corazón inmaculado, que clama por la conversión de todos sus hijos? Las guerras, los falsos ídolos, la frialdad espiritual que asola nuestra era, son como sombras largas al atardecer. Pero incluso en la oscuridad más profunda, la llama de la fe puede encenderse con solo un suspiro del espíritu. En el silencio del santuario, el resonar del rosario se convierte en un canto de batalla, un arma de paz que desafía las fuerzas del mal. El Papa había custodiado este legado, esta verdad destilada a través de la revelación, un mensaje que no era solo un llamado, sino un puente hacia la misericordia infinita del Creador. Léela con el corazón, había dicho a un niño ciego, reflejando una verdad que va más allá de las palabras. Los sabios, con su sabiduría terrenal, habían dejado de comprender el lenguaje del alma, pero los humildes, los pequeños, los niños del reino, siempre encontrarán sentido en el lenguaje del amor. Cada corazón consagrado, cada alma que se ofrece como un altar viviente, se convierte en un punto de luz en el mapa celeste de la salvación. La fe no es solo una respuesta, sino una aventura que nos lleva a mares desconocidos, donde el horizonte es el rostro de Dios mismo. ¿Serás parte del triunfo que se anuncia? ¿Te embarcarás en este peregrinaje sagrado? El relato del último mensaje de Papa Leo XIV no cierra la historia. Como un río que se pierde en el océano, deja un eco abierto de invitación, una llamada a cada uno de nosotros a ser luz en las tinieblas, a ser fuego en la frialdad, a ser amor en un mundo que ha olvidado cómo amar. La puerta está abierta y la invitación es eterna. El viaje comienza en cada corazón que responde: «Sí, Señor, aquí estoy». En el último suspiro de su pontificado, el venerable Papa Leo XIV se dirigió a la humanidad con una voz que, aunque desgastada por los años, resonaba con el vigor de una fe inquebrantable. En su mensaje, transmitido con la solemnidad de quien ha caminado por la senda de los santos,
el Papa reveló un legado que había guardado en el cofre de su corazón, un legado que ahora deseaba compartir con el mundo, con la esperanza de encender las luces de la fe en las almas adormecidas. La revelación de la hermana Teresa Benedicta, una mística de tierras alemanas en el año de 1992, había sido depositada en sus manos como un secreto divino. En una visión cargada de misterio, la hermana había contemplado al Papa entregando una carta a un niño ciego. «Léela con el corazón», le dijo con dulzura, «porque los sabios ya no entienden mi lengua». Este mensaje, sencillo en su expresión, contenía un llamado profundo a una conversión espiritual, una invitación a mirar más allá de las apariencias, a escuchar con el corazón en un mundo donde el ruido del intelecto sofoca la suave voz de la sabiduría. En el tiempo presente, la humanidad parece navegar en un oscuro océano de guerras y apostasía, donde la frialdad espiritual ha endurecido los corazones, convirtiéndolos en piedras que no sienten el roce del amor divino. La desesperanza se cierne como un manto pesado sobre las almas, y el eco de la verdad parece desvanecerse en el bullicio ensordecedor de un mundo que ha olvidado escuchar. ¿Dónde están las luces que, como estrellas, deberían guiar nuestro peregrinaje hacia la casa del Padre? Pero, como un rayo de esperanza que atraviesa las tinieblas, el mensaje del Papa resonó con fuerza. En cada alma, una chispa de divinidad aguarda ser encendida. Esta chispa, escondida en el santuario interior de cada ser humano, es un reflejo de la imagen de Dios, una promesa de que, incluso en el momento más oscuro, la luz tiene el poder de resucitar y vencer. Imaginad, queridos hermanos y hermanas, un mundo donde cada corazón, al igual que aquellos primeros discípulos que escucharon el llamado en las orillas del mar de Galilea, responda con valentía y amor al susurro del Espíritu. Un mundo donde la fe no sea un mero conjunto de creencias, sino una experiencia viva que transforma y renueva. Donde los corazones consagrados a María, nuestra Madre Celestial, brillen como faros en la noche, guiando a los extraviados de regreso al hogar divino. ¿Responderás tú al llamado? ¿Serás parte del triunfo que se anuncia? Estas preguntas, formuladas con la gravedad de quien observa el destino de la humanidad pendiendo de un hilo, son una invitación a mirar dentro de nosotros mismos, a encender esa chispa divina y permitir que su luz ilumine nuestro camino y el de quienes nos rodean. El Papa nos llama a ser testigos de la verdad en un mundo que ha olvidado escuchar, a ser portadores de la paz en medio de la guerra, a ser sembradores de amor donde reine el odio. Nos insta a vivir con una valentía que no teme el sufrimiento, una valentía que se nutre de la oración, del rosario que, como un hilo de gracia, conecta nuestras súplicas con el corazón inmaculado de María. En este peregrinaje espiritual, las lágrimas que derramamos no son señales de derrota, sino testimonios de un amor que purifica y redime. Son el agua que, al caer, nutre el árido suelo de nuestros corazones, preparando el terreno para el florecimiento de la paz y la justicia. Así, el llamado del Papa no es un canto de cisne, sino un resonar de trompetas que anuncia la llegada de un nuevo amanecer. En la unión de nuestras luces, el mundo puede redescubrir el camino hacia Dios. En la comunión de los santos y los fieles, el tejido de la humanidad puede ser restaurado, revelando la imagen gloriosa para la que fuimos creados. El relato no se cierra aquí, sino que permanece abierto, como un eco que invita a ser escuchado y respondido. Una invitación a vivir con esperanza, a amar con entrega, a ser, en nuestras pequeñas acciones cotidianas, reflejos del amor eterno que nos llama a su encuentro. Que cada uno de nosotros, al meditar estas palabras, encuentre el coraje de ser luz en la oscuridad, de ser amor en el odio, de ser esperanza en la desolación.
Que el corazón de María, siempre intercesora, nos guíe en este camino de retorno al Padre, y que, juntos, podamos ser testigos del triunfo de su amor en un mundo que, aunque herido, aguarda su redención. En la penumbra de nuestros tiempos, cuando las campanas del mundo resuenan con un eco de incertidumbre y los corazones parecen haberse endurecido como la piedra, se levanta un testimonio que resplandece más allá de nuestra comprensión mundana. Desde el humilde trono de Pedro, el Papa Leo XIV, en su última sabiduría, nos ofrece una crónica que trasciende la lógica y la razón, una invitación a navegar por las sombras en busca de la luz divina. Como custodio de la fe, Leo XIV fue un faro en noches de tormenta, guiando a su rebaño con la serenidad de un pastor abnegado. El mundo, como un vasto océano en agitación, atormentado por guerras fratricidas, apostasías que se multiplican y una frialdad espiritual que devora los corazones, parecía naufragar en su propia desolación. Sin embargo, en medio de esta tempestad, se nos concedió una visión, un destello de esperanza que brillaba con la promesa de un amanecer eterno. La hermana Teresa Benedicta, en su retiro contemplativo en la Alemania de 1992, fue testigo de una escena de revelación que el Papa Leo XIV atesoró hasta el final de sus días. Ella vio al Santo Padre entregar una carta a un niño ciego y pronunciar con una voz que trascendía lo humano: «Léela con el corazón, porque los sabios ya no entienden mi lengua». Esta imagen resuena como un eco en el vasto silencio del cosmos, invitándonos a mirar con los ojos del alma, a escuchar con el oído del espíritu. En este gesto, aparentemente simple, se encierra una profundidad insondable. Se nos invita a abandonar la arrogancia de nuestra sabiduría terrenal y a rendirnos ante el misterio divino que solo el corazón en su pureza puede comprender. ¿Responderás tú al llamado, querido lector? ¿Serás capaz de ver con los ojos de la fe y escuchar el susurro del Espíritu en medio del clamor del mundo? Finalmente, una oración se elevó desde lo más profundo de la tierra hasta los cielos. Un canto de súplica y gratitud. Una melodía que cruzó fronteras y unió a la humanidad en un solo clamor por la paz. Este canto, nacido del sufrimiento y la esperanza, se elevó como incienso ante el trono de Dios. La esperanza, como un amanecer eterno, se levantó en el horizonte, prometiendo un nuevo comienzo, un renacimiento de la fe en el amor infinito de nuestro Creador. En la noche oscura del alma del mundo, una luz titilante persiste, alimentada por las oraciones de aquellos que, cual centinelas, velan en los rincones olvidados de nuestra civilización. Sus rosarios, como cadenas de amor, atan sus corazones al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Es en estos corazones consagrados donde la salvación de la humanidad encuentra su refugio. La carta que el Papa entregó al niño ciego es también una misiva para cada uno de nosotros. En ella se encuentra el llamado a la conversión, a volver nuestro rostro hacia aquel que es la luz del mundo. ¿Serás parte del triunfo que se anuncia o permanecerás en la comodidad de la indiferencia? La elección nos pertenece, y el tiempo es ahora. Como un río que serpentea a través del paisaje de nuestra existencia, esta narración nos invita a sumergirnos profundamente en el misterio de Dios. La corriente nos lleva, lenta y solemnemente, hacia un destino desconocido pero lleno de promesas. Y aunque la oscuridad pueda parecer abrumadora, la luz de la fe nunca se extinguirá. De la aridez de nuestros días, un brote surge, un símbolo de esperanza y renovación. La humanidad, unida en un solo espíritu, clama por la paz. Una paz que solo puede ser encontrada en el abrazo amoroso de nuestro Creador. Es un llamado a construir puentes sobre las aguas turbulentas, a ser portadores de la luz en un mundo que anhela desesperadamente la redención.
Al llegar al final de esta meditación, el eco de la invitación permanece. No es un cierre, sino un umbral hacia el misterio eterno. Las palabras del Papa Leo XIV, humildes y graves, resuenan en nuestros corazones. Léela con el corazón. Que cada uno de nosotros, con corazones abiertos y almas dispuestas, responda al llamado divino con fe renovada y amor inquebrantable. ¿Responderás tú al llamado, amado hermano, querida hermana? ¿Serás tú la luz que brilla en las tinieblas? El tiempo es ahora, y la respuesta está en tus manos.